Mientras observaba a su esposa desvanecerse lentamente, Andrei sentía una rabia interna, impotente ante la imposibilidad de ayudarla. Había hecho todo lo que estaba a su alcance. Visitó a todos los médicos junto a ella y compró medicinas costosas, pero su enfermedad no mostraba siquiera una mínima mejoría. Por el contrario, avanzaba implacable, torturando a su esposa y envenenando su propia existencia. En medio de su desesperación, Andrei se hizo una pregunta inevitable: ¿qué hacer ahora? Naturalmente, surgieron varias alternativas, pero todas le parecían tan desagradables que le causaban vergüenza. Vergonzosas incluso de considerar. Lo primero que se le pasó por la cabeza fue pedir el divorcio, lo cual, en su mente agotada, parecía la opción más lógica: sin esposa, sin problemas. Su única esperanza era que sus suegros se hicieran cargo de Galina. Sin embargo, al recordar la reacción que tuvieron cuando se enteraron de su enfermedad, Andrei desechó rápidamente esa idea. La mayoría de los conocidos de Galina, de una forma u otra, no estaban dispuestos a asumir una responsabilidad de tal magnitud. Y era poco probable que los familiares quisieran cargar con ese peso, especialmente considerando que la madre de Galina también solía enfermar y vivía hacinada en un pequeño apartamento de una sola habitación con su hijo, su nuera y su nieto adolescente. Esa opción, por lo tanto, quedó descartada de inmediato. No puedo deshacerme de mi esposa, y el divorcio no resolverá nada, pensó Andrei mientras trataba de encontrar una solución más razonable. Por supuesto, podría internarla en un centro especializado, donde recibiría la atención y el tratamiento adecuados. Pero todos esos cuidados implicaban gastos, y Andrei, francamente, no estaba dispuesto a asumirlos. Prefería primero tapar los agujeros del presupuesto familiar antes de lanzarse a una empresa de tal envergadura. De esta manera, todos los problemas recaían sobre él. Aunque su paciencia estaba al límite, hacía todo lo posible por mantener el control y solucionar las cosas de la mejor manera posible. No siempre lo lograba, y en ocasiones descargaba sus frustraciones sobre Galina. Ella comprendía perfectamente la situación, pero, aunque deseaba facilitarle las cosas, no podía hacer nada al respecto. Aquel día, al salir del trabajo, decidió no volver de inmediato a casa, ya que la madre de Galina se encontraba cuidando de ella, lo que le permitía tomarse un pequeño respiro. Aprovechó ese momento para visitar a un viejo amigo. Este se alegró de verlo y lo invitó a pasar. Adelante, Andrei, justo tengo un poco de naleuca. Ven, pruébala, no te angusties, todo va a salir bien, estoy seguro. Andrei esbozó una sonrisa torcida y respondió: bueno, Lioka, pareces un clarividente, pero tus predicciones nunca se cumplen. Mi situación era un desastre, y sigue siendo igual, sin cambios. Alexei lo hizo sentarse a la mesa y colocó frente a él una jarra llena de un líquido color rubí. Andrei refunfuñó, pero al recordar que su mujer estaba al mando en casa, accedió a beber. Ah, vamos, no desperdiciemos algo realmente bueno, dijo, rindiéndose. La charla alegre y el vaciado de la jarra se prolongaron hasta bien entrada la noche. Andrei, mirando su reloj y eligiendo cuidadosamente sus palabras, comentó: debería irme a casa, o llegaré tarde. Mi suegra me va a poner las cosas claras. Mientras acompañaba a su amigo hacia la puerta, Alexei le susurró: ¿por qué seguir sufriendo? Podrías haber resuelto tu problema, hay suficientes lugares oscuros. Nadie lo sabría. Aunque Andrei estaba embriagado, comprendió perfectamente lo que su amigo insinuaba. Al llegar a casa, después de escuchar las interminables quejas de Alla Dmitrievna, recordó de nuevo las palabras de Alexei. Le pareció que su amigo sabía algo más de lo que decía. Pero una cosa es hablar de manera ligera sobre ciertos temas, y otra muy distinta es involucrarse en un asunto turbio. Al entrar en la habitación donde estaba su esposa, Andrei la miró con lástima. No podía hacerle eso, pensó. No era de los hombres que se deshacen de alguien a quien aman. Galina, como si hubiera percibido su mirada, se despertó. Andriusha, ni siquiera pude levantarme para recibirte. El dolor en mi espalda es tan fuerte que ni mamá sabía qué hacer conmigo. Incorporándose un poco en la cama, su esposa respiró profundamente y preguntó con voz suave: ¿has cenado, cariño? Mamá preparó una sopa, pero yo no podía ni mover las manos. Perdona que te cause molestias. Si Dios quiere, me recuperaré y te compensaré por todo. Galina expresó estas palabras con toda su sinceridad, poniendo su alma en ellas. Pero Andrei ya no creía en milagros del destino. Tal vez algo cambie, pensó, pero por ahora vivimos sobre un polvorín. Galina no le reprochó esa comparación, ya que era plenamente consciente de lo difícil que era para él. Al menos, no tenía una mala opinión sobre su marido. Después de cenar, Andrei se quedó pensativo, mirando tristemente por la ventana. Algo en su interior se quebró y, de repente, marcó el número de Alexei. Perdona que te moleste otra vez, pero necesito hablar contigo mañana de algo importante.
¿Tienes un rato, amigo? Claro, Andrei, te entiendo. Solo que mañana mi mujer estará en casa todo el día, y si es algo confidencial, mejor nos vemos en el garaje, respondió Alexei. Andrei replicó que no tenía secretos de estado que proteger, y que podían hablar abiertamente. Esa fue la última conversación del día, al menos hasta mañana. Por la mañana, sorprendentemente, su esposa preparó el desayuno por sí misma. Al parecer, se había recuperado lo suficiente como para levantarse de la cama. En general, Galina no era completamente indefensa, pero había días en los que el dolor la paralizaba tanto que sentía ganas de trepar por las paredes. En esos momentos, le resultaba difícil manejarse sin ayuda. Hoy, sin embargo, no despertó a su marido temprano, ya que él tenía el día libre. Pero Andrei, al escuchar el ruido en la cocina, murmuró somnoliento: ¿Qué haces, Galia? Deberías acostarte. Yo mismo puedo cocinar y lavar todo. Su esposa respondió de inmediato: No te preocupes, cariño, ya me siento mejor. Si ya estás despierto, lávate y ven a la mesa, desayunemos juntos. La reunión en la mesa no resultó tan reconfortante como Andrei hubiera deseado, pues él ya se había mentalizado para lo peor. Había aceptado la idea de que debía poner fin a su tormento cuanto antes, y el encuentro con Alexei era clave para lograrlo. Después de un desayuno rápido, Andrei le dio un beso apresurado a su esposa y, diciendo que volvería pronto, salió del apartamento. En el camino, compró una caja de bombones, sabiendo que a la esposa de su amigo le encantaban los dulces. Si le llevaba algo sabroso, ella no interrumpiría su conversación. Una vez que Alexei llevó a su mujer al dormitorio con la caja de bombones, Andrei, por si acaso, preguntó de nuevo: ¿Estás seguro de que no oirá nada? Con un gesto despreocupado, su amigo respondió: No te preocupes, Valka se pondrá los auriculares y escuchará música. Siempre lo hace cuando no tiene nada que hacer. Así que, ¿qué te trae por aquí? Espero que sea algo importante, porque tenía algunos asuntos que hacer. Andrei miró una vez más hacia el dormitorio, asegurándose de que nadie los espiaba, y dijo: Necesito saber cómo llegar a los pantanos del norte. Tú has estado allí una vez, conoces el camino, ¿verdad? Los ojos de Alexei brillaron con una sonrisa socarrona. Supongo que vas por arándanos, ¿eh? Esa vaya que es noble. Cura muchas dolencias, pero no resolverá tu problema. Andrei se dio cuenta de que su amigo había descubierto su plan. Vamos, ¿por qué te haces el remolón? Tú mismo dijiste que ese lugar está tan aislado que nadie jamás lo encontraría. De repente, un crujido en el pasillo los interrumpió, quedándose ambos en silencio por un momento. Desde detrás de la puerta, una voz somnolienta exclamó: «Uf, maldito. Casi me provocas un infarto. De todas formas, te voy a indicar el camino, pero si alguien pregunta, no obtuviste esta información de mí». «No hemos discutido nada», dijo Alexei con tono firme. Andrei asintió en silencio. En ese momento, se escuchó nuevamente un ruido en el pasillo, pero ambos ya sabían quién era el responsable. Fluffy, el gato, corría por el suelo de la casa, rascando con sus garras las zonas donde no había alfombra. Con el esquema de cómo llegar a los desolados pantanos en mano, Andrei comenzó a empacar sus cosas y se dirigió hacia la puerta de entrada. Justo entonces, Valentina salió del dormitorio y comentó: «¿Te vas tan pronto, Andrei? Pensaba hacer una tarta de bayas y consentirte un poco. Bueno, será para la próxima, cuando nos visites de nuevo. Dale mis saludos a Galina y dile que se mantenga fuerte, que no pierda el ánimo». A Andrei casi se le doblaron las piernas. Alexei acababa de bromear sobre los arándanos, y ahora su esposa mencionaba la tarta de bayas. De repente, un pensamiento cruzó su mente. ¿Acaso sabe lo que está ocurriendo? Sin embargo, se dio cuenta de que solo era una sospecha infundada y se tranquilizó. Al llegar a casa, comprobó que su esposa estaba bien y luego se retiró a su habitación. Mientras Galina descansaba, Andrei preparó la cena y le sirvió su té favorito. Al ver los platos de pilaf sobre la mesa, Galina sonrió. «Vaya, eres todo un caballero. Me encanta verte cocinar. Por cierto, Andrei, ¿por qué no salimos a dar un paseo? Estoy harta de estar encerrada entre cuatro paredes. El aire fresco me vendría bien, y tú también necesitas distraerte, siempre en casa, trabajando sin parar». Era como si su esposa le hubiera leído la mente, ya que esa era justo la idea que él quería proponerle el día anterior. Después de comer, la ayudó a prepararse y la bajó al coche. Los vecinos que pasaban por allí saludaron a Galina con una sonrisa. Claro que sí, es bueno salir un poco de casa. ¿Qué sentido tiene quedarse dentro todo el tiempo? Galina, asintiendo, respondió: «Sí, solo estoy dando una vuelta, pero sigue siendo difícil. Mis piernas no parecen mías, y mis manos apenas responden». Después de ayudarla a sentarse en el asiento trasero,
Andrei arrancó el coche y lo dirigió hacia el mismo páramo que le había indicado Alexei. Mientras conducía, Galina se quedó dormida de repente, lo cual no fue casual. Andrei había añadido somníferos en su té sin que ella lo supiera. El viaje duró alrededor de 1 hora y media, y Galina permaneció dormida todo el trayecto. Finalmente, cuando llegaron, Andrei la llevó cuidadosamente hacia los profundos bosques, hasta los pantanos. La dejó en un lugar cercano al pantano, temiendo adentrarse más y que lo absorbiera también a él. Según Alexei, en esos parajes solían deambular depredadores, lo que hizo que Andrei se sintiera aún más inquieto. Andrei contaba con el tiempo para hacer su trabajo. Después de todo, estábamos a finales de noviembre, y era poco probable que un organismo pudiera sobrevivir mucho tiempo en temperaturas bajo cero. Dejando a su esposa cerca del pantano, Andrei rodeó la ciénaga, tomando un camino indirecto para no dejar rastros evidentes. Salió del bosque hacia el coche, según lo había planeado meticulosamente. Una vez lejos del pantano, se desvió por un camino rural abandonado y estacionó en una zona boscosa, de modo que el coche quedara oculto a la vista. Se sirvió un sorbo de té de un termo, se cubrió con una manta y trató de dormir. Su sueño fue inquieto, plagado de pesadillas. Soñó con una manada de lobos acechándolo o con la voz de su esposa pidiéndole ayuda desde la lejanía. Casi al amanecer, sacó el coche a la carretera, pero agotó deliberadamente la batería, dejando el vehículo varado, para luego partir hacia la ciudad a pie. Todo debía parecer natural para no levantar sospechas. A unos 10 kilómetros, encontró un puesto de la policía de tráfico. Allí, Andrei relató a los agentes que su esposa se había perdido en el bosque. Según él, el teléfono no tenía señal en esa zona de pantanos, y su búsqueda nocturna con una linterna no había dado resultado. Además, el coche se había detenido debido a una avería. Los policías elaboraron un informe y prometieron iniciar la búsqueda de inmediato. Andrei se sintió seguro de haber engañado con éxito a las autoridades, convencido de que su esposa no saldría viva del pantano y que moriría congelada. Con ese pensamiento, firmó algunos papeles y salió a tomar aire fresco. Sin embargo, la llegada de una furgoneta de la policía lo inquietó nuevamente. En la comisaría, el experimentado investigador Simakov comenzó a hacerle preguntas capciosas sobre la desaparición de su esposa. Parecía que aquel teniente podía ver a través de él, anticipándose a cada respuesta. Andrei, por su parte, intentó mantener la calma y fingió estar profundamente afectado, relatando detalladamente cómo Galina se había perdido en el bosque. El investigador escuchaba atentamente, pero algo en la actitud de Andrei le parecía extraño. Entonces lanzó una pregunta incómoda. ¿Cómo era su relación con su esposa últimamente? En ese momento, Andrei sintió un impulso de gritar, ¿qué importancia tiene eso? Pero se contuvo justo a tiempo y respondió con calma, era una relación normal. Incluso la he estado cuidando como corresponde. El problema es que Galina tiene una enfermedad grave y necesita ayuda constante. Ahora, necesita medicación y está allí sin ella. No se sabe cómo terminarán las cosas, cómo saldrán finalmente. Tras registrar la declaración, Simakov dijo, tomaremos todas las medidas necesarias para encontrarla. Pero también necesitamos su colaboración. Aquí tiene mi número de teléfono. Si recuerda algo, no duden en llamarme de inmediato. Estaremos muy agradecidos por cualquier información adicional. Luego, el investigador agregó, ahora mismo, vamos a ayudarle a trasladar su coche a la ciudad. Espere en la entrada. De vuelta en casa, Andrei no podía encontrar consuelo. Imaginaba a Galina flotando en el pantano, con lobos aullando cerca. Además, Alla Dmitrievna había venido de visita, lo que complicaba aún más la situación. Ella le dijo, ¿y por qué demonios has ido allí? Puedes comprar arándanos en la tienda. Mi intuición me dice que hay algo más detrás de esto. Te he observado durante mucho tiempo y siento que tienes planes retorcidos. No te sorprendas si te arrepientes más tarde. Andrei no entendía del todo lo que ella quería decir, pero sospechaba que su suegra podía estar intuyendo algo. Sin embargo, aparte de él y de su compañero Alexei, nadie más sabía sobre su plan. Pasaron unos días, y la búsqueda de Galina continuaba sin resultados positivos. Andrei decidió tomarse un día libre para ordenar sus pensamientos. Pronto tendría que admitir que su esposa había desaparecido, algo que no sería fácil dado el esfuerzo que había puesto en que ella no regresara. De repente, alguien llamó a la puerta. Voy, un momento, dijo Andrei, sin esperar visitas, salvo quizás la de la madre de Galina. Al abrir la puerta, se quedó paralizado al ver en el umbral a Galina, acompañada por Valentina. Ella sostenía a Galina de las manos, y cuando Andrei recuperó el aliento, Valentina le dijo, vaya, qué sorpresa. No esperabas ver a tu esposa de nuevo, ¿verdad? Bueno, déjanos pasar. Andrei, abrumado y con el corazón acelerado, se apresuró a decir,
Galia, querida, ¿estás bien? Pensé que habías desaparecido. A pesar de que era una actuación claramente falsa, Andrei esperaba salir de esta situación de alguna manera. Valentina ayudó a Galina a sentarse en el sofá. Su mujer miró a Andrei a los ojos en silencio, y sus lágrimas de resentimiento y odio hablaban por sí solas. Valia se volvió hacia su marido. Desde un principio me di cuenta de que tú y los míos estabais tramando algo malo. Así que decidí espiar por si acaso, y resultó que tenía razón. Así que esos ruidos extraños no eran causados por un gato. La mujer de Alexei se rió y continuó. Mi Fluffy tiene un don para disfrazarse. Luego, añadió, y prepárate, tu compañero te está esperando ahí abajo. Andrei sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo e instintivamente miró hacia la pala que estaba en la esquina del pasillo. Valentina advirtió, ni se te ocurra. Tengo un grado en combate cuerpo a cuerpo, y estarás en el suelo antes de que te dé cuenta. Con la cabeza gacha y sintiéndose culpable, Andrei salió del piso y bajó las escaleras. En efecto, su amigo Alexei lo estaba esperando, pero con él había otros 3 hombres sentados en un banco cercano. No eran compañeros, y uno de ellos mostró una licencia roja. Así terminó la ingloriosa epopeya de un conspirador perdedor. Sin embargo, Andrei seguía con una pregunta. ¿Cómo pudo Galina salir del remoto bosque? Durante el interrogatorio, el investigador no ocultó nada. Valentina te siguió, pero en algún momento te perdió de vista y no pudo señalar el lugar exacto donde dejaste a tu mujer. Entonces, puso a su marido Alexei en el caso, quien, bajo amenaza de severo castigo, confesó de inmediato y dibujó el lugar que tú le habías señalado. Finalmente, Valentina tuvo que encontrar un guardabosques en la zona para ayudarla a orientarse, y fue entonces cuando encontraron a Galina. Acercándose y mirándole fijamente a los ojos, el teniente Simakov continuó. Esperabas que, en lo profundo del bosque, nadie encontraría a tu mujer. Si hubieras sabido lo que ocurría en esos parajes, no te hubieras arriesgado tanto. Confiaste en tu amigo y te decepcionó. Ahora enfrentarás las consecuencias por intento de asesinato. Era un método de intimidación, pero funcionó, y Andrei comenzó a confesar por qué lo había hecho. Al escuchar su testimonio, el investigador apenas pudo contenerse para no elevar el tono y no acabar con el insolente villano. El propio Alexei fue interrogado siguiendo el mismo esquema. No ocultó que había sugerido a su amigo cómo podría resolverse su problema. Y parecía tan cínico que incluso el policía se estremeció. Tenía un historial de asesinar personas, pero hablar así, sin ningún remordimiento, sobre cómo planeaban deshacerse de una mujer enferma e indefensa, era impensable para él. Escribiendo meticulosamente la información obtenida durante el interrogatorio, Simakov estaba firmemente convencido de que estos sinvergüenzas recibirían el máximo castigo. En principio, todo resultó así, salvo que el tribunal fue humano y Alexei y Andrei recibieron sentencias mínimas. Pero eso les bastará, ya que el investigador les prometió una vida paradisíaca. Tras este caso, Galina recuperó poco a poco la cordura, pero todavía no podía creer que su marido le hubiera hecho eso. Se dio cuenta de que la incomodaba, pero en ese caso, Andrei podría haberla abandonado de una manera más humana. Había opciones, y el propio Andrei se las había contado al investigador. Sin embargo, algo salió mal y el marido de Galina decidió cometer un crimen. Es posible que la creencia en la impunidad lo empujara a ello. Estaba seguro, después de hablar con Alexei, de que podría salirse con la suya y que no sería castigado. Y si era así, ¿qué le impedía utilizar ese método? Lo que no sabía era que la esposa de Alexei resultó ser una mujer astuta. Y menos mal que ese día estaba en casa. De no haber sido así, Galina habría sido buscada durante mucho tiempo y probablemente nunca habría sido encontrada. Valentina no la dejó sola y, junto con Alla Dmitrievna, la ayudó con las tareas domésticas. Como siempre, una mujer comparte las más difíciles pruebas de la vida.